presidente Chávez en su momento, que al final, aun cuando fueron medidas que tuvieron un impacto significativo en relación al nivel de importaciones, por supuesto que la referencia del nivel de importaciones en el 2008 fue tan alto en relación al 2007 que no se notó. Y además estuvo en el marco de una serie de medidas de austeridad que atendieron aún más al problema de la administración pública que al asunto del recorte por parte de las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco. Por lo tanto, no es, aun cuando hay una caída durante el 2009-2010, no tiene absolutamente nada que ver esa crisis que hubo en aquel momento con las proporciones de caída de las importaciones entre el 2015 y el 2016. Es importante que esto lo enmarquemos sin querer traspasar el plano de la politización y la partidización de los términos, pero a ver, en el momento en que uno contrasta esto con la categoría guerra económica, pues uno entra en una conflictuación bastante profunda en relación a cómo explicar desde la perspectiva del gobierno la guerra económica cuando hay un problema bastante claro que está directamente vinculado a las proporciones de importación de alimentos y bebidas, más que de acaparamiento, más que de la política de desabastecimiento. Pues es evidente que hay una causa lógica ubicada en el problema más de la escasez por una racionalidad, simplemente no se importó, por lo tanto no había los productos en relación a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, ¿no? Vamos a pasar la lámina. Si a esto lo tomamos de la mano con los niveles de producción agrícola del país, por supuesto que vamos a ver una fórmula bastante compleja de crisis. Aun cuando en la discusión que tuvimos ampliamente en el equipo decíamos que las consecuencias de la caída del Producto Interno Bruto Agrícola no era significativo para explicar el problema de la crisis del país desde el punto de vista de la escasez y del desabastecimiento. Sin embargo, cuando entramos en una etapa de crisis por el marco de los niveles de importación que vimos, que han caído de un 50%, entonces estos márgenes de caída del Producto Interno Bruto en el año 2015, que es el que pudimos nosotros obtener y reconstruir y trabajar un poco a partir de elaboraciones propias y con base en datos del Banco Central de Venezuela, nos damos cuenta que esta caída en otro año no hubiese sido importante, pero en el año 2015 y que la tendencia lógica es que en el 2016 haya más o menos una misma proporcionalidad, significa que además de que no estamos importando, lo que estábamos produciendo también ha decaído de manera grave. Y si tomamos en cuenta hoy que de manera cotidiana, por lo menos los que vivimos en Caracas, vivimos fundamentalmente hoy en estos rubros agrícolas de lo que nos traen los bochos, ¿no? Nos podemos dar cuenta que incluso la producción nacional, que es la que hoy está tratando de cubrir un sector importante en el área de alimentos, pues está entrando también en crisis como consecuencia de la capacidad productiva que ya bastante mermada. Ahora, por supuesto, también está anticipando la posibilidad de que haya una crisis mayor, por lo menos en proporción a lo que nos está ubicando la cifra en el año 2015. Vamos a la siguiente. Variación de la producción acumulada de alimentos procesados. Aquí nosotros podemos ver entonces cómo, en relación con los rubros más resaltantes, aquí lo único que falta es el café, no en la sala, tenemos café atrás, sino yo aquí en la presentación. Lamentablemente no obtuvimos el dato del café. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, que es de Cavidea, de donde tomamos algunas de las cifras y la elaboración propia de la gráfica, nos visualiza un poco cómo han sido las variaciones de las producciones acumuladas de los alimentos procesados, y vemos que el único rubro que tuvo una variación positiva fue la salsa de tomate, y sin embargo sufrimos el problema de la escasez quienes somos adictos a la salsa de tomate en algún momento. Pero más allá de eso, vemos entonces cómo ha habido una caída significativa en relación a la producción acumulada de alimentos procesados por dentro. Vamos a pasar la lámina. Con base en algunos datos suministrados por Ecoanalítica, para el 2016, hasta febrero del 2016, entonces el índice de escasez que se calculaba apenas para el primer trimestre, los primeros meses del 2016, rondaba aproximadamente el 35-36%. Claro, tomamos en cuenta algo, este porcentaje es un porcentaje que está directamente vinculado a cuántas veces la gente tiene que ir para conseguir un producto.
Ya cuando son más de 6, 7 veces las oportunidades en que la gente va a buscar un producto y no lo consigue, entonces eso va impactando proporcionalmente en los niveles de escasez. Esto no quiere decir que falte el 36% de los productos, sino que es el esfuerzo de la gente por ir a buscar y conseguir los productos. Incluso puede ser que simplemente no los consiga. Vamos a seguir. Entonces, si a esto lo unimos a una situación de tasa a los datos en relación con la tasa de inflación nacional y a la inflación de alimentos, entonces nos vamos a encontrar con que la lógica del mercado en ese sentido pues opera de manera lineal. A mayor escasez, entonces al no haber una oferta, por supuesto que la demanda se incrementa. Al incrementarse la demanda, entonces por supuesto en una situación como la que vive el país, esto se presta en los niveles en que se maneja en el país a que haya unos niveles importantes de especulación en relación con el asunto de la posibilidad de colocar el precio de la oferta de lo que existe. Y esta es la espiral que se ha generado en los últimos años. No estamos dejando de lado, no queremos subestimar las consecuencias efectivas de la posibilidad de que haya niveles de acaparamiento, de que haya niveles de especulación real, pero también lamentablemente en el marco en donde opera la lógica del mercado, es imposible no escaparse a la ley de oferta y demanda en relación con los alimentos y las bebidas. Y nos encontramos en esta espiral con el hecho de que el cálculo que nosotros asumimos de inflación para el año 2016 en el marco de la no existencia de datos oficiales. En estos días escuchaba a un analista económico que hace el programa con Tony Bosa, que creo que es abogado, no me acuerdo del compañero de él, afirmando que lo mejor que podía hacer el Banco Central es lo que está haciendo, que es no suministrar los datos, porque cuando sabemos que son datos como consecuencia de la especulación, entonces ¿para qué colocarlos? No sirven para nada colocar datos públicos del Banco Central de Venezuela. Eso es un vocero de alto nivel del gobierno en el área económica, pues hace una afirmación como esa, y lo que genera es que fuentes o consultoras como las de nosotros tengamos que recurrir a la búsqueda del recálculo y de la aproximación, y no de la certeza, por lo menos a nivel oficial, con el cual nosotros podamos hacer la comparación. Sin embargo, confiamos que los datos que hemos reconstruido y que estamos presentando acá pues son proporcionales a la realidad, y en ese sentido nosotros calculamos 720% de inflación para el año 2016. Desde Torino Capital, que dan la cifra de 380% de inflación en el 2016, hasta otros analistas que dan entre 1.200 y 1.500, creemos que esta es una de las más ponderadas que que tratamos de presentar en relación al impacto general de la inflación en el año 2016. Pero en donde no podemos nosotros, evidentemente, ponderar es la proporcionalidad que siempre se genera de la tasa de inflación en relación con los alimentos y bebidas, que siempre es superior a la tasa nacional de inflación, tanto en cifras oficiales como en cifras no oficiales. Y lamentablemente podemos decir que en el caso de alimentos y bebidas, que es el área que nos compete hoy tratar de analizar, la inflación fue de 1.080%. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Si a esto le sumamos el hecho de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el INE en el año 2015, nos podría servir de referencia para saber cuáles son las zonas y regiones del país en donde hay una mayor cálculo, lamentablemente una vinculación directa con altos precios en relación con la escasez de la oferta de los productos en las regiones, nos vamos a dar cuenta que si contrastamos un poco lo que sucedió en el año 2016 en relación a protestas, sacudones, movilizaciones de gente, en relación al índice de precios, nos vamos a encontrar que el índice de precios ya nos estaba anticipando en el 2015 en donde iban a ser las regiones de mayor movilización y protesta en el 2016. Una cosa que nos puede servir si tuviésemos cifras oficiales del 2016 para saber qué es lo que va a pasar en el 2017 en las movilizaciones populares. Vemos cómo en la zona de Maturín, específicamente en la zona oriente, Barcelona, Puerto La Cruz y Maturín, si a ello le sumamos el estado Sucre,
vamos a ver cómo la triangulación y del impacto de las movilizaciones está directamente vinculado con el hecho de los niveles de precios que existen en esas ciudades. En otros niveles, quizás excepcionalmente Valencia, que no tuvo mucha movilización, Valencia, Maracay y después San Cristóbal y Mérida, donde nos están ubicando claramente regiones donde los niveles de conflictividad son muy altos, y generalmente Caracas es en donde se soporta, en donde se trata de mantener siempre un menor índice de estos precios, por supuesto para poder soportar la posibilidad de la crisis. O sea, hay, por lo menos en el sentido de Caracas, hay una política bastante clara, y ya en el 2015 se iban adelantando algunas políticas para poder prepararse hacia la situación de crisis, y ya la vamos a ver, o incluso para no afrontar de manera real el problema de la crisis que venía anticipándose en relación con la caída del precio del barril de petróleo y el manejo presupuestario que se ha hecho durante estos años. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Si a esto le sumamos el índice de la línea de pobreza de ingresos en relación a la pobreza extrema, aquí tenemos dos datos. Uno, que es las necesidades básicas insatisfechas, nosotros lo ponemos como manera referencial. No queremos que este sea el indicador que nos permita hacer el cálculo, pero este es el nivel con el cual oficialmente el gobierno calcula el nivel de pobreza extrema con las necesidades básicas insatisfechas. Lo utiliza como categoría y sin embargo esa categoría mide fundamentalmente las condiciones de vivienda, el acceso del entorno, de la forma de vida y de manera secundaria el asunto de los ingresos, del nivel socioeconómico. Mientras que la línea de pobreza y de ingreso sí resalta y sí toma como referencia no el asunto de la vivienda, sino de la capacidad y del poder adquisitivo que puede tener la gente. Si contrastamos las cifras, la referencia oficial o el indicador oficial que utiliza el gobierno para medir la pobreza extrema, en Venezuela en el 2015 había 1.695.000 personas en pobreza extrema. Pero si utilizamos el que clásicamente se utiliza, que no es el mismo que utiliza el gobierno y que además las dos fuentes son los datos son del INE, de la línea de pobreza de ingresos, podremos decir que ya en el 2015 en el país había 3.143.502 personas en extrema pobreza. Lo que también queremos evidenciar un poco es cómo algunas veces de manera tendenciosa la posibilidad de la utilización de determinadas categorías permite entonces adecuar un poco las cifras en relación a lo que realmente puede estar representando un problema grave, que es la combinación del problema de la pobreza en relación con el problema del desabastecimiento y fundamentalmente de la escasez de los productos, que son quizás dos elementos detonantes que están en este momento soportando el tic-tac de la bomba de tiempo que está viviendo el país en este momento. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Fíjense, todos estos datos anteriores queríamos ubicarlos en uno de los elementos y uno de los problemas fundamentales que hoy estamos viendo, que es un contrasentido de la política del presidente Maduro en relación a lo que venía siendo una política de superación de la pobreza y de la crisis que se estaba viviendo en el país o que viene arrastrándose en el país durante los últimos años. Este dato nos va a permitir develar un problema serio que nos puede incluso explicar en este momento, no de manera lineal, pero sí hay una proporcionalidad importante en relación al hecho de por qué vemos a tanta gente en la calle rompiendo las basuras, las bolsas de basura y comiendo de la calle, de los desechos. Este cuadro nos presenta cómo ha sido la evolución de las casas de alimentos, beneficiarios y toneladas métricas suministradas según las entidades federales en 2013, 14 y 15. Y nada más remitiéndonos a una de las cifras, podemos ver que los beneficiarios atendidos en el 2015 fueron 279.000 personas, mientras que en el 2014 fueron 460.000 y en el 2013 eran 577.000 personas. No hablemos de la cantidad de toneladas métricas. Esta política, que fue la política puntal del presidente Chávez para, ante las organizaciones internacionales, poder generar el nombramiento oficial de Venezuela como un país que había superado el problema de la alimentación, el problema de la pobreza, resulta ser que siendo esta uno de los puntales fundamentales de las políticas en ese sentido, pues desde el 2013 ha habido una política de desmontaje sistemático. Si vamos y vemos la cantidad de casas de alimentación que se van suprimiendo en relación con los años anteriores, y eso además lo ratificamos, pasemos la lámina, con la siguiente afirmación.
A pesar de la significativa importancia que tuvo esta casa de alimentación en la reducción del hambre y la subnutrición por debajo del 5%, 2 años antes de la meta del milenio establecida para el 2015, ganándose por ello el reconocimiento de la FAO, el gobierno nacional anunció en noviembre del 2015 la meta de lograr para el 2019 una reducción significativa de las casas de alimentación, porque supuestamente, como ya habíamos superado el problema del acceso al alimento, entonces ya no tenían sentido en el 2015 seguir manteniendo y subsidiando estas casas. Resulta ser que hoy vemos las consecuencias directas y proporcionales de desconectarse de una política como esta en un momento en donde la crisis va arreciando, a diferencia del momento en que se activan estas políticas, que no estaba tanto el problema incluso del acceso de los alimentos y de la comida. Todos estos datos, por cierto, son obtenidos, retrocedo un momento la lámina, de la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación para el año 2015, o sea que todas estas son cifras totalmente oficiales. Vamos a pasar hacia la otra lámina. Bueno, y aquí entonces los dejo con Carlos Carciones, porque vamos a entrar ahora a la parte de salud, a la parte de medicamentos y un poco a la explicación del contraste de estos dos elementos que están presentes en esto. Bueno, gracias. Después vuelven no se preocupen. Y después volveré, ahí nos vamos a turnar. Bueno, vamos directamente a la otra, después volveremos para aquí. Mire, aquí el problema de los datos oficiales es un problema realmente serio. Serio en el sentido de cualquier tipo de planificación o de cualquier tipo de perspectiva de poder, digamos, atacar los problemas. De todas formas, hay formas de reconstruir los datos con datos oficiales, que no son datos oficiales de Venezuela, pero son datos oficiales de instituciones internacionales, como la ADI, incluso de instituciones de los países exportadores hacia Venezuela. Y esto es muy importante, porque inclusive hay una noticia última que surgió, que Gustavo le puso en un artículo último que escribió, que aparece en Panamá, donde se empiezan a develar algunas cuestiones que tienen que ver de cómo juega la importación en la relación dólares, o lo que se factura en dólares, con lo que representa en volumen físico, en toneladas o en el volumen físico. Entonces, el gobierno de Panamá, oficialmente, que no es un gobierno muy amigo del gobierno venezolano, ha dicho que la deuda real que reclaman los importadores por lo importado de Panamá, el gobierno venezolano, es de apenas un 10% de lo que facturaron. Entonces nosotros tratamos de buscar, nosotros tenemos un poco un sesgo en el sentido de buscarle el tema a la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque hemos hecho una investigación anterior que demuestra que hay alrededor de 500.000 millones de dólares que se fugaron en el país en todo el periodo. Entonces no nos podemos quitar ese cero. Sin embargo, esta investigación está hecha de manera muy honesta. Entonces, una aclaración previa es la siguiente. Estos son cuadros parciales, el trabajo tiene 130 páginas y tiene el triple de gráficas que les estamos mostrando hoy, porque sería muy pesado todo. Entonces hemos agarrado algunas de las láminas que pueden explicar. Entonces agarramos las importaciones desde 2000 hasta 2015 de medicamentos e insumos de medicina y la agarramos en dos sentidos, en el sentido de dólares FOB realmente importados y toneladas realmente importadas. Esta lámina es un cálculo nuestro en relación a la población, es decir, el per cápita de esas importaciones, de todas esas importaciones. El precio de consumo de cada venezolano, según esas importaciones, en dólares y en kilos de medicamentos. Entonces, nosotros tenemos una curva entre 2000 y 2007, antes de la crisis bancaria, que más o menos se mantiene en un nivel estable. Es decir, el crecimiento es paralelo y es estable. Incluso se ven algunos sectores, como el periodo del golpe y el paro sabotaje, donde baja un poquito, pero después vuelve a subir por las políticas sociales.
y por la implementación también de la distribución de la renta petrolera, de los dólares de la renta petrolera, en función del control de cambio de algunos sectores. Esto es así hasta 2007-2008. Pero en 2008 se abren pinzas, tanto el consumo medido en dólares como el consumo en kilos. Y el consumo en kilos de medicamentos se mantiene estable hasta 2015. Después vamos a ver que hay, después de 2015, otra contradicción. Entonces tenemos así que mientras el consumo en kilos más o menos se mantiene estable hasta 2015, el costo por ese consumo aumenta exponencialmente. Hasta 2012, cae un poco en 2013 y ya 2014 y 2015 vuelve a caer, que es donde empieza a haber el debate de si la deuda de los importadores o todo ese debate que está planteado. La reducción de los dólares otorgados para la compra. Ahora, pero no cambia. Esta línea es igual que cuando uno mide, es idéntica, cuando uno mide la inversión total en dólares para importar medicamentos e insumos médicos y las toneladas totales, es similar. Es decir, no hay un cambio de tonelada. Entonces hay un problema ahí que necesita ser estudiado, porque es inexplicable. Es decir, no hubo un fenómeno inflacionario de esa magnitud a nivel internacional. Y tampoco hubo un fenómeno deflacionario de tal magnitud en este rubro. Entonces, este es un dato muy llamativo que prende luces de alerta en relación a el tema de importaciones de medicina. Y esto es muy importante porque ya sea por el producto terminado o por la materia prima para producirlo o envasarlo, se puede afirmar que el 90-95% es importado, gran parte es importado, y el proceso de producción, digamos, es mínimo en relación al tema medicamentos. Bueno, miren, aquí hay esta variación porcentual también es interesante. ¿Por qué? Bueno, la crisis, ¿no? La crisis del golpe del paro sabotaje, el efecto de la crisis para 2008-2009, la crisis bancaria, y después se mantiene más o menos la variación porcentual en toneladas, se mantiene en toneladas importadas, pero vemos que el consumo ya tomado de otra forma, con los indicadores del Banco Central de Venezuela, el consumo minorista. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela no tiene un ítem de producción de medicamentos. O sea, de producción nacional de medicamentos. No hay una estadística del Banco Central de Venezuela que muestre la producción nacional de medicamentos, porque como les decía antes, no tiene mayor importancia. Pero sí tiene un ítem de consumo minorista de medicamentos e insumos. Ese consumo minorista a partir de 2013 empieza a caer en paridad. Con los datos del Banco Central de Venezuela hasta 2013 y en 2014 y 2015 construidos a partir del mismo mecanismo que venimos construyendo los otros, con informaciones de organismos oficiales de otros sitios. Entonces ahí es donde se ve que en realidad, volver un poquito a la página anterior, en realidad este per cápita no tiene nada que ver con la realidad. El consumo en kilo de medicamentos por la población no tiene nada que ver con la realidad. Sino que más bien, y esto es coincidente con la información de todas las cámaras de productores de medicamentos y de insumos. Es coincidente esta información. Si uno revisa las declaraciones y demás de todos los funcionarios de las cámaras y demás, va a encontrar que todos señalan este problema a partir de este año. Todos señalan este problema a partir de este año. Bueno. Entonces hay una contradicción muy fuerte entre lo que está oficialmente importado como en toneladas físicas y lo que efectivamente se consume. Bien, la producción. El único dato de producción que nosotros pudimos encontrar es la producción de medicamentos por unidad del CEFAR. O sea, la producción pública de medicamentos, que son unos 18 tipos de medicamentos que atienden problemas endémicos
o de epidemia, que son medicamentos básicos, y que ha sufrido esta evolución. Hasta 2015, 714. Estos son unidades, ¿no? Estos son unidades de medicamento. Es decir, una vacuna contra la malaria, una vacuna contra las cosas, el tratamiento del dengue, el tratamiento de algunas cuestiones. Bueno, aquí se ve la caída ¿cómo es? De 13 millones en el 2012 a 714.740 unidades en el 2015. Está vaciado ese FAN. Es decir, prácticamente ya no produce. Vamos. El nivel de no tiene un comportamiento distinto el desabastecimiento. Bueno, se mantiene, hasta el 2012 se mantuvo en los niveles históricos, alrededor del 15%. Pero ya después se llega, incluso al momento pico, ahora lo vamos a ver a nivel de los hospitales, va creciendo de una forma geométrica, ya no es aritmética, cómo va creciendo el nivel de desabastecimiento. Del 15 histórico tenemos momentos de pico superiores al 80% de escasez o desabastecimiento. Bueno, ¿cómo está la situación en los hospitales? En el tema de medicamentos. En el 2014, la escasez, la falta, la ausencia de medicamentos alcanzaba en los hospitales públicos 55%. En el 2015 el 67% y ya en el 2016 estamos hablando de un 76% de falta de medicamentos en los hospitales públicos. Bueno, y así tienen con el resto de el material quirúrgico, los catéteres, la sonda, etc. Este es un dato del Observatorio Venezolano de Salud, del Centro de Investigación de la Universidad Central, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, esta situación en la salud pública ha provocado este efecto, con un caso, el caso de la malaria. Los casos de malaria en Amazonas, por ejemplo, que es una de las zonas más afectadas, pasaron de 5.418 casos en el 2014, en un año se duplicaron los casos de malaria. Es decir, hay una bomba de tiempo en salud, en la salud de la población, que está al borde de explotar, porque este disparo significa un deterioro profundo de las condiciones de alimentación y de atención primaria de la salud. Y ustedes vean en estos estados, por ejemplo, el caso de Monagas, 3.427% de crecimiento de los casos de malaria. Es decir, estamos en una situación que a final de año la propia ex ministra de Salud tuvo que reconocer como una epidemia. Finalmente, después de rechazar durante bastante tiempo, tuvo que reconocer porque es gravísimo y esto no se explica si no es por una concentración. Ya en el 2015 empezaba a haber una concentración de factores que disparaban este tipo de enfermedades que venían siendo controladas relativamente. Vamos a ver. Bueno, miren, dejamos para las preguntas algunos otros temas, pero nosotros en esta obsesión hicimos una comparación con el gasto de importaciones de Colombia y Venezuela para determinar qué estaba pasando. Colombia es un país que para 2015 su información oficial de habitantes daba 48 millones y un poco más. Venezuela es un país que, según el INE y la proyección del INE para ese año, daba 30.190.000 habitantes. O sea, el peso demográfico es distinto, es muy diferente. Prácticamente un 15, es un 50% más de población que atiende Colombia de la que atiende Venezuela desde el punto de vista de todo punto de vista, ¿verdad? Ahora bien, entonces encontramos, este es el promedio de estos años. Tenemos aquí, ¿cuántas toneladas importa Colombia? Las barras grises son cuántas toneladas importa Colombia. Las barras celestes son cuántos dólares destina Colombia para esas importaciones. Las barras amarillas es las toneladas que importa Venezuela y las barras ocre son los dólares que dedica Venezuela a la importación de alimentos. El promedio en dólares anual
de importación de medicamentos de Colombia es 888 millones de dólares en estos 4 años, 5 años. El promedio anual de Venezuela en importaciones de medicamentos y insumos médicos es 2.890 millones de dólares. Es decir, es el triple de la importación de Colombia, para atender una población el 50% menor. Y se dan casos tan paradójicos como estos años, que el crecimiento en dólares y en toneladas prácticamente hace que el precio ya sea completamente, o sea, que la importación en dólares haya que meterle una lupa, porque no puede ser que la proporción de importación en toneladas métricas con los dólares destinados para eso sea tan prácticamente similar, ¿cierto? Bueno, entonces, este es otro de los datos. Venezuela es el principal importador de medicamentos de Latinoamérica. El principal importador de medicamentos de Latinoamérica. Sigue siendo hoy, en medio de la crisis, el principal importador de medicamentos de América Latina. Esta es una de las claves. Esta es una de las claves que obligan al estudio más en profundidad. Y esta es una de las claves que explica por qué desaparecen todos los datos oficiales. Es una de las claves, porque es imposible bucear en los datos. Es decir, el trabajo de reconstrucción es durísimo. ¿Por qué desaparecen los datos oficiales? Esto y lo de alimentos explican, después lo vamos a decir al final, lo que dijo Nismer hace apenas un segundo. Es decir, explica que hay un proceso de distribución de los dólares de la renta petrolera hacia algunos sectores. Por ejemplo, ¿qué se importa con dólar a 10? Alimentos y medicina. Bueno, lo dejo para su reflexión. Bueno, pasamos un poquito a ver qué hay aquí. Bueno, los CLAP, la evolución de los CLAP. Miren, esta mañana la portada de la última noticia dice que los CLAP aspiran a atender a 6 millones de familias, o sea, a todos los venezolanos, porque el promedio de integrante de una familia es 4,6. Entonces, si uno lo multiplica, es más o menos 30 millones de personas, que es más o menos la población del país. Entonces, se aspira a atender, y espero que no sea lo único que comamos, porque son 12 productos, 12 kilos que trae la bolsa de alimentación. Nismer dice que sí, que ese es el plan, que todos comamos de la bolsa y nada más. Yo digo que eso es intolerable. Ahora, ¿cuál es el problema? En un esfuerzo enorme, en la semana 27, en la semana 26 se atendió un poco más de 1 millón de familias, según el dato de la revista, ¿no? Según el dato, este es el dato de la revista del plan. En la semana 27 se atendió 1 millón de familias. Ahora, en Caracas, que es una de las zonas mejor atendidas del país, no estamos viendo ese flujo. Entonces, tanto el dato de la aspiración, el objetivo, como este dato, también hay que pasarlo por un tamiz. Bueno, después aquí hay toda en medio de la situación de crisis, se han desarrollado, y la otra faceta de la crisis. La iniciativa social, la solidaridad, cómo la población tiende a resolver los problemas, en algunos casos con venta, y ahí se mezcla un poco el bachaquerismo, pero en otros casos solidariamente. Zuleika, que hizo esta parte del trabajo, puede incluso contestarle algunas preguntas, pero son una serie de trueques, de organizaciones, de iniciativas ciudadanas que se fueron constituyendo y que se conforman para resolver sobre todo eso, los cambios, los trueques con venta prohibida, los intercambios de recetas para cocinar con lo que hay. Es decir, ahí, por supuesto, todavía no es masivo eso, pero empieza a haber una respuesta. Sí, vamos a ver varias redes. Sí, son todo tipo de redes, ¿no? Todo tipo de redes
que incluso algunos tienen nombre muy Fundación La Pastillita, algunos tienen nombre, por lo menos para superar la angustia, muy simpático. Pero otros tienen nombres que son claramente, indican la situación. Abraza la Vida, por ejemplo. Porque estamos viendo, es decir, cuando se investigue en profundidad las consecuencias de esta escasez y este desabastecimiento de medicina, de medicamentos, en la población más desprotegida, porque después Nimmer va a explicar cómo lo vive la gente, lo que surge de los grupos focales, en cómo la gente vive esta situación y las denuncias incluso de muertes que se dan por la falta de accidentes provocados por la falta de medicamentos para la hipertensión, el tema de la falta de atención a la enfermedad, al cáncer, etcétera, etcétera. Cuando eso se investigue, se justifica que haya una desesperación por mantenerse en el gobierno. Se justifica acá. Vamos, una más. Bueno, y después hay ONG que existen de antes, muchas de ellas, y empiezan a ser beligerantes en el tema, también a participar en la distribución, en la atención de estos temas. Aquí hay después lo vamos a dejar para el final. Bueno, son 48 ONG que nosotros hemos construido una base de datos, y estos los que lleven la presentación, no solo van a poder constatarlo, sino también sería bueno que se puedan difundir todos los datos de todo esto, que se puedan difundir para que eso tenga una dimensión, porque no está resuelto. No estamos hablando de un problema que pasó, que ya se resolvió y terminó, no, estamos hablando de un problema que lo más probable es que continúe profundizándose, no a nivel de estabilidad. Bueno, son 48, o sea, entonces volvemos con Nimmer ahora otro ratito. Sí, fíjense, entonces ante toda esta investigación que desarrollamos desde el punto de vista documental, incluso de construcción de una base de datos o el inicio de la construcción de una serie de bases de datos en relación con organizaciones, iniciativas, nos preguntamos qué estaba pasando, cómo se estaba organizando la gente. Pero bueno, la gente se estaba organizando a través de las redes sociales y vimos experiencias en Twitter, en Facebook, en blog, de gente que solidariamente estaba tratando de articular cosas. Ahí, como les estamos mostrando, hay apenas algunas iniciativas reseñadas. Las ONGs también se hicieron entonces beligerantes y asumieron entonces también asumir la posibilidad de la difusión, articulación del trámite de tratar de facilitar la posibilidad del acceso a los medicamentos. Hay que observar una cosa importante: cada vez es más difícil que estas organizaciones puedan cumplir sus objetivos. Porque cada vez hay mayor escasez de los productos, especialmente en el caso de la medicina. Vemos una gran sensibilidad de estas organizaciones en el área de los medicamentos. En el área de los alimentos es un poco más el ejercicio del trueque, del intercambio. No solamente es esto, uno de los fenómenos que encontramos y que registramos rápidamente a través de los grupos focales es que también el WhatsApp es una de las grandes herramientas, uno de los grandes instrumentos para los vecinos articularse y poder descifrar quién tiene qué y cómo poder intercambiar con el otro. ¿No? Se han creado unos mecanismos interesantísimos a nivel ciudadano que también nos anticipan un poco que dentro del marco de la crisis, bueno, no solamente la gente tiene inventiva e iniciativas para poder resolver, sino que la gente, al venezolano no se le muere el muchacho en los brazos, ¿no? O sea, también la gente trata de ver cómo resuelve el asunto. Y son iniciativas que no tengo ninguna duda que van a quedar sembradas como formas de organización alternativas a la resolución de problemas de este tipo. Ahora, quisimos hacer una investigación un poco más detallada de percepción de la gente. Y ese estudio de percepción lo hicimos a través de grupos focales. Aquí está, para quienes les gusta el asunto metodológico, están especificadas un poco las características. Hicimos 4 grupos focales de entre 18, o sea, con clasificación etaria entre jóvenes, adultos mayores, también con un perfil de ingreso social a nivel de baja, media baja y media, que son los sectores más afectados. No hicimos media alta ni alta, aunque habían algunas excepcionalidades en los grupos focales. Fueron unos 4 grupos focales comprendidos por entre 8 y 9 personas que desarrollamos en Caracas, y esto lo cruzamos con 15 encuestas que hicimos en 15 estados distintos del país, especialmente los más vulnerables, a través de personas
fuentes calificadas dentro del Estado porque tenían algún liderazgo social, porque tenían algún liderazgo político o porque estaban activando de manera directa en relación con el tema de la organización a nivel de alimentos y medicamentos. Y nos encontramos con lo siguiente. Fácil. Nos encontramos con algunas premisas sobre las cuales tratamos de sintetizar todo el discurso que desarrolló la gente cuando le preguntábamos a la gente qué es lo que estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo y cómo estaba resolviendo el problema. Uno de los elementos más importantes que nos encontramos, que no esperábamos en el estudio, debemos ser sinceros, o sea, no tenemos previsto analizarlo como categoría, es el problema estrictamente del hambre. O sea, nos impactó mucho el conjunto de voces y de coros que se encontraron en los grupos focales, y vamos a tomar algunos de los elementos del discurso de la gente para poderlo ilustrar. Vamos a pasarla adelante. Por ejemplo, en el caso de la escasez y el hambre, de la escasez al hambre, de la dificultad de que no hay el producto, a que no tengo con qué comprarlo, nos encontramos con el hecho de que es difícil conseguir los alimentos, y eso nos lleva un poco a la posibilidad de pasar el hambre, de llegar a la etapa del hambre, ¿no? El alimento no alcanza, los alimentos a créditos y contra el patrimonio familiar. Uno de los fenómenos más interesantes que nos encontramos es el hecho de que la gente ya estaba diciendo, bueno, vale, ya lo sabemos, quizás por informaciones de medios de comunicación, pero la gente ya lo naturaliza. Está utilizando las tarjetas de crédito para comer, aspira a que llegue una nueva tarjeta de crédito para volverse a endeudar, aquellos que tienen acceso a las tarjetas de crédito, y hay gente que está solicitando ya de manera regular el anticipo de prestaciones para comprar comida. Entonces no es para el arreglo de un baño, no es para resolver un problema de la familia, porque hay un problema incluso de una emergencia grave, aunque un adelanto de prestaciones no se pide para eso. Sabemos que todo el mundo al final presenta un presupuesto de una ferretería, ¿no? Y sobre eso, por allá se ríe Barreto. Porque lo venden a 200 bolívares. Venden los presupuestos. Sí, así es. Así es. En Ferretotal, en esas grandes cadenas, venden los presupuestos de la cosa para poder facturar. No, hay oficinas aparte. Hay oficinas aparte. Y sobre eso entonces se hace la solicitud del adelanto de prestaciones, que es un porcentaje, creo que hasta el 75% del adelanto de prestaciones. Bueno, pero la gente está pidiendo las prestaciones para hacer mercado, para comprar comida. ¿Okay? Todo el dinero se ve en comida, medicamentos y pasajes. Y quiero detenerme en este testimonio. Voy a hacer una pregunta, dice el moderador del grupo focal, todavía con pena, ¿no? Y el que no la quiera responder no hay problema. Hemos pasado hambre. Y al unísono, todas las voces de ese grupo focal, que fue el grupo focal número 1, dice sí. El moderador pregunta, ¿qué es pasar hambre? Descríbame qué es pasar hambre. Y la gente responde, no comer nada, un día acostarme sin comer. Ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. Por lo menos en mi casa somos dos, pero en una familia que tiene niños, yo puedo estar sin comer, pero no puedo dejar a mis hijos sin comer. En la casa donde haya niños, dejarán de comer los padres para darle a los hijos. He dejado de comer yo para que mis hijos coman. Esa es la descripción que nos dieron de manera frecuente y reiterada los participantes de los grupos focales. Solamente tomamos la ilustración de dos grupos focales, el grupo 1 y el grupo 2, pero fue reiterado en los 4 grupos focales comentarios en este sentido. Vamos a pasarla adelante. Sobre las políticas públicas del manejo de la crisis y los resultados, ¿qué estaba opinando la gente? Vamos a pasarla adelante. Estaba opinando que las políticas de terminales de cédula fracasó. Es interesante porque cuando la gente empezó a hablar, ya nosotros nos habíamos olvidado o por lo menos ya no recordábamos el asunto de los terminales de la cédula, porque hace tiempo que ya efectivamente fracasó, pero la gente lo tiene presente. Pues la gente dijo, oye, la gente apostó a la posibilidad de que la primera etapa, la primera escalada del problema de la escasez se iba a resolver con el hecho de que distribuyeran, porque se nos había dicho que el problema era un problema de acaparamiento y que los bachaqueros iban todos los días a comprar todos los días, entonces el asunto se tenía que regular con el número de cédula terminal. Bueno, la gente diagnosticó rápidamente. Todavía tú ibas al mercado este año y podías comprar un mercado al principio de año. Estamos hablando de 2016. Por mi número de cédula, en enero, febrero, tú hacías tu colita y comprabas. Pero ahora eso se acabó porque no hay. Vas a la otra calle y están los bachaqueros.
es la otra gran impresión de la gente, ¿no? La injusticia en los métodos de distribución. Tienes que anotarte en la lista 3 días antes y estar pendiente, porque si no estás ahí, cuando llegue el camión, te fregas. Los CLAP no son la solución. Esto fue, nada más pusimos 2 comentarios, en verdad, pero fueron más o menos, en el estudio final están reflejados más o menos unos 20 comentarios en relación con la decepción que ya en el mes de septiembre, estos grupos focales se aplicaron en octubre, ya en octubre se vivía. Algunos de los comentarios. Y esto del CLAP, a pesar de que donde vivimos se está medio organizando, no es la solución. La solución es que uno vaya al supermercado y compre lo que le dé la gana y la marca que quiera. En otro giro dice, dividieron nuestro consejo comunal y crearon un CLAP paralelo dentro de nuestra organización. ¿Cuál es el resultado? Que de 10 cuadras que abarcan nuestro consejo comunal, solo 3 de ellas están recibiendo el beneficio alimentario. Entonces, la reacción es que la gente se odia a muerte, ya que la mayoría de la gente está pasando trabajo porque ni en el mercado de la pastora puede solucionar. Ya en los niveles de corrupción, ahí son terribles. Vamos a ver además este extracto. Lo podemos vincular directamente con los otros elementos que encontramos en la gente, que es el del temor, que es el de la exclusión, que es el de la segregación, como uno de los elementos permanentes en el discurso de la gente que vive. O sea, es un dato interesante que el 80% de la gente que estaba participando en los grupos focales o estaba en un CLAP o estaba intentando estar en un CLAP. Era la mayoría los que estaban intentando estar en un CLAP. Por ejemplo, la gente que participó del sector de la pastora en ese momento reclamaba que no había llegado el CLAP y que tenían 6 meses organizándose, tratando de exigirle al gobierno que llegara, y no había llegado la primera bolsa de CLAP a ese sector de la pastora. Abastecimiento a dólar paralelo. Bueno, teníamos a la gente del Zulia y la gente del Táchira, fueron los que evidentemente primero diagnosticaron esto. Y que además está en el marco de una política. El gobierno pasó de los CLAP a los PAC, y estos PAC vinieron de la frontera hacia el centro. Ya las personas que habían participado del estado Zulia lo decían. En mi estado, en el Zulia, están trayendo los productos colombianos. Hay de todo. Ya los supermercados más importantes no venden productos regulados, muy escasamente uno que otro. Pero ya va, ¿no? Con la idea de eliminar el bachaquero, pero los productos son carísimos. Sí, nos llenaron los anaqueles, pues, ¿no? Pero ahora no podemos comprar. Y ese fenómeno empezó desde la frontera como una política llamada PAC, que ahora lo encontramos que trató de ensayarse en Caracas y que hasta ahora ha sido un fracaso. Los galpones están vacíos en este momento. O traquita full. Aunque traquita full, correcto. Lo que pasa es que todo se maneja al valor del dólar paralelo, dice la gente. Bachaqueo inevitable. Bueno, la gente también en un estado de resignación dice que bueno, que el bachaquero por lo menos te resuelve. Y un elemento dramático es los niños en el colegio sin comer, ¿no? Quiero detenerme en este testimonio que quizás fue uno de los que más nos movilizó. Soy profesora de biología. Había un chico que en todas las clases se quedaba dormido, estaba distraído. Yo decía que era flojera de él. Después me enteré porque la directora del colegio nos pidió que preguntáramos específicamente qué niño estaba pasando necesidades. El niño levantó la mano y me dijo: profesora, tengo 3 días que no como. Y es que en su casa son 8 niños y solamente estaba trabajando la mamá, que además no cobra ni sueldo mínimo. El papá lo asesinaron. A mí lo que más me dolió fue porque yo estaba criticando al niño, pero no sabía. Es un niño de 14 años. Y de ahí en adelante todos nos fuimos en lágrimas en el momento en que empezó a echar el cuento, porque además era la maestra que directamente había vivido el caso. No es que me lo contó el vecino de tal, no. Y nos encontramos inmediatamente de ahí se replicó otro caso. Otra maestra que había vivido más o menos un caso similar. Esto se suma un poco a lo que ya algunos medios de comunicación han ido registrando como caso, pero fíjense que para que de manera azarosa en un grupo focal que no pretende ser una representación cuantitativa ni estadística, ya haya 2 casos reiterados en una muestra, quiere decir que es un fenómeno que evidentemente está siendo bastante reiterado. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Otro de los elementos y de las líneas gruesas que nos encontramos en la descripción de la gente es que sentían que esta última etapa era una etapa de control social, discriminación, miedo y exclusión en relación con el manejo de las políticas de alimentos y de medicamentos. Vamos a pasar la lámina.
Discriminación social, discriminación política, discriminación territorial, colectivos bachaqueros, miedo y amenazas y agresiones, exclusión para desactivar la organización popular, la burocracia popular excluyente como mecanismo de exclusión. Son apenas las subcategorías que encontramos dentro de la descripción del análisis y discurso de los grupos focales. Vamos desde un líder social del 23 de enero que porque es ADECO no lo dejaron entrar en el club. Así, yo soy ADECO, pero siempre he sido un dirigente social en mi comunidad. Y resulta ser que me ofrecí para el club y me dijeron, no, usted no puede ser del club porque usted es ADECO, ¿no? O sea, desde ese principio hasta en mi comunidad hay un censo a todas las chamas de mi edad que tienen niños. Tienen su bolsa garantizada porque pobrecitas, tienen niños. Esta es una joven de 18, 19 años, ¿verdad? Tiene niños, pero como yo no parí, yo decidí estudiar, me puedo morir de hambre. Yo no tengo familia según el censo, soy dependiente de mi mamá porque no tengo hijos y ya yo soy mayor de edad con cédula. Esto también se replica mucho en una percepción de resentimiento en la gente que no ha podido lograr tener vivienda, trabaja, tiene 20 años trabajando en una empresa, las prestaciones sociales no le alcanzan, pero el privilegio de las políticas es hacia aquellos que tienen niños, que no trabajan, o sea que no hay un equilibrio de compensación en relación a la expectativa de la gente, en relación y del esfuerzo, la magnitud del esfuerzo, en relación, porque hay temor a la utilización del término mérito, en relación a aquellos que, bueno, que también lo necesitan, pero que hay una política de privilegio y que incluso termina siendo un elemento de exclusión hacia otros sectores políticos. Colectivos bachaqueros. Yo te voy a decir que donde yo vivo, los primeros bachaqueros son los colectivos. Eso es en el 23 de enero. Eso es una problemática bastante fuerte. Por ejemplo, ellos llegan en muchas ocasiones a las colas que hacen en los supermercados. Cuando llega el camión, ellos dicen, nosotros somos quienes vamos a establecer cuál es la lista, y te colocan 30 o 40 personas por delante y te lo tienes que calar. Un fenómeno que nos encontramos de manera muy particular es el hecho de que la gente que se organizó en consejos comunales también se sintió excluida, siendo política del mismo gobierno y a través del cual se trató en algún principio de tratar de organizar a la gente. Hay parte de eso, porque hay algunas políticas que están implementando el gobierno de Maduro que están hechas para desarticular la organización política, y cuando estás metido en el asunto comunal lo vives de forma muy directa y muy atropellada. Y también se sintió mucho como al final también las organizaciones sociales de nuevo tipo, las comunales, se sienten como una extensión burocrática del gobierno, ¿no? Y pasa que allá en Barlovento hay un mercal que vende los martes y los jueves. Y ahí, si usted no tiene la carta aval del Consejo Comunal, usted no puede comprar. Además, se utilizan las herramientas de la organización popular para que se genere una serie de requisitos para poder comprar, y termina siendo el mismo ciudadano el que filtra al otro y genera conflictos entre la ciudadanía en función de poder obtener el alimento, y tú te distraes en relación a cuál es el problema de fondo porque te terminas peleando con el vecino para que te dé una carta aval, ¿no? Entonces, fíjense todos los entramados que se van generando como consecuencia entonces de las políticas que se tratan de desarrollar en función de un problema puntual, que es el problema de la escasez de los productos y del desabastecimiento. Vamos a pasar la lámina. Ahí además tratamos de analizar un poco un ambiente psicosocial que ha generado esta crisis, y vamos